Las puniciones más crueles de la historia humana. Introducción. A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado diversos métodos de castigo, desde la detención hasta la prisión. Sin embargo, algunos de estos métodos han alcanzado niveles de crueldad que resultan difíciles de comprender desde nuestra perspectiva moderna. Aunque puedan parecer favorables en comparación, los seres humanos siempre han encontrado formas cada vez más depravadas y terribles de castigar a los supuestos infractores. 1. La tortura china de la gota de agua. Comenzaremos con un método de tortura psicológica conocido como la tortura china de la gota de agua. Esta forma de castigo e interrogatorio consistía en inmovilizar completamente los brazos y piernas de una persona y colocar un recipiente lleno de agua sobre su cabeza. El recipiente tenía un pequeño orificio del tamaño de un alfiler en el fondo que goteaba agua sobre la víctima a intervalos regulares. La víctima era posicionada de manera que las gotas impactaran directamente en su frente, una de las áreas más sensibles del cuerpo humano junto con las yemas de los dedos. Aunque inicialmente podría no parecer tan terrible, este proceso podía extenderse durante semanas. A medida que la tortura progresaba, se volvía cada vez más enloquecedora, dejando a la víctima incapaz de pensar o concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera el goteo constante. Los pensamientos se volvían incoherentes. Los demás sentidos comenzaban a desvanecerse hasta que todo lo que quedaba era la sensación rítmica de las gotas. En algunos casos, se le decía a la víctima que el agua contenía veneno, aumentando deliberadamente el sentimiento de ansiedad. Curiosamente, los chinos podrían estar recibiendo crédito indebido como pioneros de esta punición, ya que fue documentada por primera vez en Italia a finales del siglo XV. 2. El toro de bronce. Durante el reinado de Fálaris en Sicilia, aproximadamente entre 570 y 554 a.C., se desarrolló uno de los dispositivos de tortura más sádicos de la antigüedad, el toro de bronce. Este rey, famoso por sus tendencias crueles y potencialmente caníbales, contrató a un inventor llamado Perilao para crear este nauseabundo dispositivo. Como su nombre indica, el dispositivo consistía en una estatua de un gran toro de bronce hueco en su interior. La víctima era colocada dentro de la estatua antes de que se encendiera una hoguera debajo de ella. La estatua se calentaba lentamente y la víctima era literalmente cocida viva en su interior. El aspecto más sádico de esta invención era que las fosas nasales del toro estaban conectadas con el interior de la estatua. Conforme las víctimas agonizaban, sus gritos reverberaban hacia el exterior imitando el sonido de un toro furioso. Irónicamente, cuando Fálaris vio el toro de bronce completo, consideró que era demasiado cruel. Como castigo por haber creado algo tan perverso, ordenó que Perilao fuera encerrado dentro de su propia creación. Después de un tiempo, Perilao fue liberado, pero posteriormente Fálaris cambió de opinión y ordenó que fuera arrojado desde un acantilado. 3. La tortura blanca. Existe una versión aún más extrema del confinamiento en solitaria, conocida como la tortura blanca o terror blanco. La víctima es colocada dentro de una habitación extremadamente blanca y brillantemente iluminada. Todo en la habitación es blanco y no reflectante, desde la cama hasta el inodoro e incluso la ropa de la víctima. Las luces intensas están posicionadas para eliminar el máximo de sombras posible, haciendo que la víctima se sienta como si estuviera atrapada dentro de un vacío blanco. Ni siquiera las comidas están libres de esta blancura desconcertante, ya que consisten únicamente en arroz blanco servido en un plato blanco, que se pasa silenciosamente por una pequeña abertura en la puerta blanca. Estas comidas ocurren en horarios aleatorios, por lo que la víctima es incapaz de estimar cuánto tiempo ha transcurrido desde que fue confinada.
Es imposible determinar si han pasado días o semanas desde la última interacción humana. Los efectos de la habitación blanca son una total y abrumadora privación de cualquier cosa que no sea la propia mente, que se deteriora rápidamente. Apenas 15 minutos en la habitación blanca pueden causar sentimientos de paranoia y anedonia, la incapacidad de sentir felicidad. 4. El poena culei romano. En el sistema de justicia romano existía una punición conocida como poena culei, que consistía en colocar a la víctima en un gran saco de lona junto con diversos animales: un perro, un gato, un mono, un gallo y una serpiente. Posteriormente el saco era arrojado al río. La idea del poena culei era que el saco se llenara lentamente de agua, haciendo que los animales asustados y agresivos se atacaran entre sí, mientras la víctima infortunada quedaba atrapada en medio de todo este caos. Los animales colocados en el saco variaban según cada punición, dependiendo de la disponibilidad. Esta punición cruel era el método más utilizado contra aquellos acusados de parricidio, el crimen de matar a uno de los padres. Fue prohibida en Roma en el siglo XIII d.C., solo para ser restaurada por el emperador Justiniano 200 años después, continuando su uso durante 400 años más. 5. El escafismo persa. En la antigua Persia del siglo V a.C. se desarrolló una de las formas de ejecución más repugnantes imaginables, el escafismo, también conocido como los barcos. Este método de punición comenzaba de manera aparentemente dulce, literalmente. La víctima era alimentada con grandes cantidades de miel, leche y crema. Las cosas se volvían mucho más incómodas después de esto. La víctima era atada en un barco, o en algunos casos, colocada entre dos barcos con solo la cabeza, brazos y piernas sobresaliendo. El barco era entonces empujado hacia un río o pantano. La mezcla pegajosa de leche y miel normalmente causaba que las víctimas vomitaran o tuvieran diarrea severa. Además de ser repugnante y causar deshidratación, la gran concentración de azúcar en los desechos de la víctima rápidamente comenzaba a atraer insectos. En los días siguientes, la víctima moría de hambre mientras su cuerpo era consumido desde adentro por moscas, larvas y otras criaturas del pantano. El escritor griego Plutarco registró un caso donde un soldado persa que había matado a una mujer noble sobrevivió 17 días al escafismo antes de sucumbir a su castigo. 6. Las puniciones con ratos. A lo largo de la historia, donde quiera que un gran número de personas se aglomerara, un gran número de ratos las seguía. En el siglo XVII, los holandeses desarrollaron un método particularmente cruel. Colocaban un rato sobre el abdomen del prisionero y lo cubrían con una olla o jaula. La olla era entonces calentada y el rato, desesperado por escapar, comenzaba a excavar a través de la piel del prisionero. En la Inglaterra medieval, la Torre de Londres utilizaba un sistema especial de calabozos de ratos. El agua del río Támesis, que corría cerca de la torre, frecuentemente subía de nivel con las lluvias y arrastraba a los ratos de la ciudad hacia los calabozos, donde asustaban e incluso mordisqueaban a los prisioneros encadenados. En Alemania, aproximadamente en la misma época, los ratos eran privados de comida y luego colocados en jaulas que se sujetaban al cuello de la víctima. El resultado de lo que haría una multitud de ratos hambrientos es fácil de imaginar. 7. Ser hervido vivo. Desde que se descubrió que era posible hervir las cosas para ablandarlas, los humanos han aplicado el mismo método terrible a las personas. El primer registro de ebullición mortal proviene del emperador Nerón en la Roma antigua, donde las víctimas eran principalmente cristianos. En 1531, el rey Enrique V de Inglaterra firmó una ley que castigaba el crimen de envenenamiento con la práctica de la ebullición. Esto probablemente se debía a que el rey tenía un miedo extremo de que esto le ocurriera a él.
El proceso era particularmente cruel. La persona moría de afuera hacia adentro, comenzando por las extremidades. Los brazos y piernas, siendo las partes más expuestas del cuerpo y conteniendo miles de terminaciones nerviosas, experimentaban el dolor primero en los dedos de manos y pies. La piel, músculos y grasa comenzaban a ablandarse y derretirse con el calor, fundiéndose con la ropa. El calor comenzaba a hervir los órganos internos mientras derretía la piel por fuera. La víctima también perdía la vista rápidamente y se debatía en la oscuridad. 8. El embreado y emplumado. Esta punición antigua consistía en empapar a la víctima en alquitrán caliente y posteriormente arrojar un saco de plumas encima, haciendo que la persona pareciera un pollo gigante. Esta punición fue utilizada a partir del siglo XII por capitanes de mar para castigar ladrones de la Marina Británica. Siglos después, en 1760, la técnica fue redescubierta por colonos norteamericanos y se convirtió en una especie de justicia popular, normalmente usada contra personas que simplemente hacían algo considerado ofensivo para la sociedad. A diferencia de la mayoría de las puniciones mencionadas, el objetivo no era quitar la vida, sino lastimar y humillar. Normalmente se usaba alquitrán de pino debido a su punto de fusión relativamente bajo, aproximadamente 54 grados Celsius, por lo que se volvía maleable y pegajoso mucho antes de volverse mortalmente caliente. 9. Ejecuciones con elefantes. La forma más famosa de ejecución con elefantes proviene de la India medieval y era conocida como Gunga Rao. Considerando que un elefante asiático generalmente pesa alrededor de 4.000 kg, equivalente a 9 pianos de cola, no es difícil imaginar cómo se utilizaban para quitar vidas. El método involucraba posicionar la cabeza de la víctima en un bloque de madera, mientras un elefante era traído lentamente hasta ella, antes de aplastar el cráneo de la persona con sus enormes pies. Esta no era una práctica poco común. De hecho, era la punición preferida para crímenes que iban desde robo hasta evasión de impuestos. Las ejecuciones paquidermas en realidad se remontan a la era clásica, siendo utilizadas en la Roma antigua, Cartago y Macedonia. Existían también otras formas más creativas, incluyendo el método tailandés, donde los elefantes arrojaban a sus víctimas como muñecas de trapo, con sus poderosas trompas, mientras que en Sri Lanka eran simplemente destrozadas por las grandes defensas de marfil. 10. La caja de apagón. Este método de punición e interrogatorio fue utilizado por la CIA durante la guerra contra el terror. La caja de apagón es una caja lo suficientemente grande para que quepa un ser humano agachado dentro, pero confinándolo en un espacio absurdamente oscuro y estrecho. Para aumentar aún más el estrés, a veces se reproduce dentro de la caja el sonido agudo y persistente de niños llorando. En 2015, una periodista de la BBC pasó por una demostración de una caja de apagón, pero en menos de 15 minutos imploró que la sacaran de allí. Las personas menos afortunadas han tenido que permanecer dentro de esta caja, que mide menos de 55 centímetros de ancho por 75 centímetros de alto y profundo, más pequeña que algunas casas de perro, por periodos de hasta 250 horas, más de 10 días. En una situación particularmente perversa, los torturadores descubrieron que la víctima tenía pavor a los insectos, por lo que arrojaron cucarachas vivas dentro de la caja mientras él estaba dentro, dejando que recorrieran su cuerpo por horas. Conclusión: estas representan algunas de las formas más crueles de castigar a las personas jamás inventadas por la humanidad. Aunque muchos de estos métodos pertenecen afortunadamente al pasado, sirven como un recordatorio sombrío de la capacidad humana tanto para la crueldad como para la búsqueda de justicia, sin importar cuán distorsionada pueda llegar a ser esta.